Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que es Voces que Transforman. Hoy hemos cambiado el set porque el tema del que vamos a hablar el día de hoy es inteligencia artificial. Estamos súper contentos, de verdad, súper emocionados de tener aquí a mi queridísimo amigo Ricardo Bolaños, quien es, es que es todo un estuche de monerías. Y digo, ¿aplica como refrán? Estuche de monerías, no, esa es una frase popular, ¿sí? Bueno, todo un estuche de monerías, empresario, académico, catedrático y autor de este libro que de verdad me trae fascinada, y ahorita en la charla por eso nos entramos un poquito tarde, porque justamente le decía que se ha vuelto una plática familiar este libro que es Al que madruga, la inteligencia artificial lo ayuda. Si ustedes son de las personas que de pronto dicen, ay, no, es que la inteligencia artificial que no, nos va a quitar los trabajos, que nos va a invadir, ya sabes, porque hay tantas películas de ciencia ficción futuristas y demás que nos entra el pánico, y entonces, ¿qué preferimos? Pues alejarnos, ¿no? Si no lo veo, no me ve, no pasa nada. Entonces, no, trata de mirarlo, pero como una amiga, la inteligencia artificial, desde una perspectiva bastante amigable. Y de verdad, vamos a estar platicando acerca de esto en un momento más. Telma, muchísimas gracias, amiga, una vez más aquí haciendo mancuerna. Muchísimas gracias, Adri, nuevamente por recibirme en tu casa, Énfasis Comunicaciones, y como bien mencionas, un súper invitado, porque traemos libro acerca de la inteligencia artificial, porque aquí nuestro querido autor nos va a resolver este tema que hoy en día está muy en boga, que si es bueno, que si es malo, que si afecta, que si desvincula, que si favorece, que entonces, ¿quién mejor que alguien que ya lo puso por escrito y que, como ahorita me voy enterando, lo hace mediante refranes? Así es, Richard, bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Adriana, Telma, muchísimas gracias por invitarme y pues encantado de estar con su público. Muchísimas gracias. Y bueno, déjenme les doy aquí una breve intro. Este libro nos platica todo, la historia de la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial para mayores de 40, digo, para cualquiera, pero particularmente para este sector que de pronto nos da como... Ay, no les da porque... No, amiga, les da. Nosotros todavía no. Les da un poco de cisca. No, todavía no estamos en ese rango. Claro, No pregunten porque igual no les vamos a decir. Pero nosotras todavía no. Pero que lo pueden ver como con un poco de recelo, de nervios, de miedo. Pero lo explica a través de algo que es maravilloso, que son refranes populares, ¿no? Y vamos a platicar aquí, miren, les voy a decir, es que de verdad empieza, y yo amé desde que empezó el primer párrafo, ¿no? Les voy a decir, dos líneas. Al buen entendedor, pocas palabras. En sí la inteligencia artificial es fácil, solo que cada chango a su mecate. El tema es aprender a usarla y no querer hacerla. ¿Crees que ya te quedaste atrás? Pues al mal tiempo buena cara. Pero recuerda que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y así se va todo el libro explicando. Amé porque en 3 líneas tenemos un montón de sabiduría popular que, como bien decíamos ahorita fuera del aire, ni siquiera hay nada que explicar, ¿no? Todo se entiende y lo vas sintiendo como de... Ok, me siento cómoda, ya no le tengo miedo. Richard, cuéntanos cómo surge la idea de crear, de escribir este libro, y cuál fue el primer refrán con el que dijiste, por aquí quisiera empezar. Cuéntanos un poco de la historia, del origen. Oye, Adriana, pues fíjate, esto se remonta a una materia que llevé en la maestría por ahí del 2000, más o menos, donde el maestro, la materia de creatividad, entonces dice, pues hagan algo creativo. Y yo dije, ¿qué haré? Dije, pues voy a hacer con refranes, ayudarle a las personas a administrar su empresa. En ese tiempo andábamos con lo de la incubadora y de arrancar empresas y ayudarles. Entonces dije, hice un compendio de los refranes y entonces cada chango a su mecate. Pon que cada uno de los colaboradores haga lo que tiene que hacer. Claro. ¿No? Al ojo del amo engorda el caballo. Tienes que estar siempre viendo qué pasa con tu negocio y revisando. Y entonces hice el compendio y cuando terminé le dije al maestro, le digo, oye, ¿lo podría publicar como libro? Me dice, sí, claro, está buenísimo. Y entonces de ahí salió en el 2000 el libro de Administración por Refranes. Okay. Ya pasaron años, y ahora con lo de inteligencia artificial empecé a escribir un libro que se llama El papel del humano en la era de la inteligencia artificial. Okay. Entonces iba como a las 3/4 partes del libro y digo, los refranes, con los refranes, claro. Y entonces ese está ahí en el congelador y me puse a hacer lo terminé, y es que la sabiduría popular es algo que traemos en la médula. Yo originalmente cuando empecé el estudio pensé que era algo privativo de México. No, refranes hay en todo el mundo,
en todas las lenguas, pero aparte vienen de hace 2500, 3000, 4000 años, refranes, dichos, en fin, proverbios. Entonces, bueno, dije, pues vamos a unir las dos cosas. ¿Por qué? Porque me ha tocado muchos amigos que dicen, no, eso de la inteligencia artificial es para los chavos. Digo, no, quien más jugo le va a sacar somos nosotros. Sí. Y bueno, pues ahí está el libro, de ahí salió. Y que aparte aquí mencionas, como bien dices, ¿no? Está esto muy bonito, esta dedicatoria que habla precisamente a tu abuelita, que fue Claro. quien te enseñó esta cultura de los refranes. Y yo recuerdo, de igual manera, cuando éramos pequeñas, pues siempre los papás, cuando nos regañaban o nos decían algo, era con un refrán, ¿no? Así es. Y era el modo en el que nos iban educando. Y como bien dices, ¿no? Se fueron gestando en la memoria. Pero, ¿cómo surge el que algo tan, como aquí lo mencionas, ¿no? Sabiduría popular en esta temática de los refranes, ¿cómo asociarla a algo tan actual como es la inteligencia artificial? El hacernos ver, ahora los adultos, cómo hacer esta sinergia. Refranes, que viene aquí tu abuelita y toda esa sabiduría ancestral, con un tema tan actual como es la inteligencia artificial, que hoy por hoy los niños incluso chiquitos ya Claro, lo traen, ya claro. lo dominan. Fíjate, Telma, que aquí lo que pasa, bueno, se popularizó la inteligencia artificial hace 2 años y medio con el lanzamiento, bueno, la apertura de OpenAI y su ChatGPT, pero realmente la inteligencia artificial se empezó a hacer por ahí de 1945, 1950, que la realidad es que ni es inteligencia ni es artificial, pero bueno, yo ahorita les comentaré de eso. Okay. Son puras matemáticas. Entonces el primero que empezó con todo esto fue Alan Turing y empezó, pues él fue un matemático y empezó haciendo modelos matemáticos para descifrar por ahí unos códigos en la Segunda Guerra Mundial, pero se tardaban mucho en hacer las ecuaciones a mano. Okay. Entonces se inventó una máquina, que la máquina hacía esas ecuaciones, entonces acababa más rápido, y bueno, ya lo demás es historia. Pero fue el primer brinco de las matemáticas a una medio computadora, podría ser, ¿no? Y de ahí a la fecha siguen siendo puras matemáticas, matemáticas, matemáticas. Yo tuve la oportunidad en la carrera, 1984, de llevar materias de inteligencia artificial. Entonces, en aquel tiempo entendí muy bien toda la teoría, pero no había práctica. Las computadoras eran muy lentas, no podían hacer nada. Entonces, lo dejé, me dediqué a otra cosa, me dediqué mucho a la parte empresarial, a la parte de desarrollo humano, desarrollo de emprendedores, desarrollo de empresarios, desarrollo de directores de empresa, y pues siempre hemos traído la parte de desarrollo humano en la médula de todo lo que transmitimos. Y entonces cuando empieza esto y empiezo a dar los cursos, realmente digamos que hay 2 formas de ver la parte de inteligencia artificial. Una es aprender a usarla por aprender a usarla, simplemente como una herramienta más, y muchas veces más por diversión o curiosidad que realmente para sacarle jugo. Y la otra es que tengas muy claro qué haces, qué es lo que quieres lograr y qué usas la inteligencia artificial para hacerlo más rápido. Esa es la línea en la que nosotros hacemos la parte de capacitación. Y entonces el cruzar sabiduría popular con algo del diario, de cómo enseñarte a hacer un plan, cómo enseñarte a planear una fiesta, cosas del diario, porque cuando antes una reunión en tu casa siempre se te olvida algo, ya se te olvidaron los hielos, ya no trajiste, no le pediste a nadie botana, de las 10 personas llegaron 5 con postre, nadie llevó guisado. Entonces, ese tipo de cosas que las vas aprendiendo después de un montón de reuniones que organizas. Ajá. Aquí una herramienta de inteligencia artificial generativa te puede dar la pauta súper fácil. Entonces te facilita la vida. Okay. Y eso es básicamente en lo que estamos con esto. Y justamente, ¿no? Porque explicas, así como ahorita lo acabas de mencionar, ¿no? Esta parte de los algoritmos. No hay que tenerle miedo a esas frases, esos términos que de pronto asustan, ¿no? A ver, ¿qué es un algoritmo? Y justamente comentas, son indicaciones, y las indicaciones las tienes todos los días. A ver, le dices a tu hijo, prepara la mochila, ¿qué? Bueno, libros grandes atrás, libros chiquitos adelante, bla, bla. Eso es un algoritmo, y entonces ya la persona lo entiende. O sea, no es, me asusto, no, solo es una indicación de Claro. qué quieres. Claro que si le dices, prepara la mochila, así nomás, pues el chamaco mete todo ahí, a como se le antoja. Lo mismo te da de resultado la inteligencia artificial, si tú Así no le es. sabes dar indicaciones adecuadas, ¿no? Ahora, cuéntanos, mi querido Richard,
¿por qué a este segmento más de 40 años? ¿Por qué es importante que este segmento de personas, este público, aprenda inteligencia artificial? Si de pronto hemos escuchado que perro viejo ya no aprende trucos nuevos, ¿no? Justamente, a ver, platícanos. Okay. Es que fíjate que el tema es bien interesante. Primero, somos generaciones de más de 40, somos a los que más trabajo nos cuesta adaptarnos a nuevas tecnologías, porque estamos acostumbrados a cambios lentos, ¿no? El teléfono del viejito que a mí ya no me tocó. Sí. El anterior, el que descolgabas sí, y le dabas claro, vuelta a la eso. manija y te contestaba una operadora. Superbonito ¿A dónde? esa ¿Con quién la conexión. conecto? Con el número 48, y entonces usaba unos claves, lo han visto en las películas. Sí. Sí, sí, sí. Digo, de ese al primer teléfono de disco, pasaron a lo mejor 50 años. Del teléfono de disco al de botones, pasaron a lo mejor otros 40 años. Del de botones al Viper. inalámbrico. Al inalámbrico. El inalámbrico de casa. Sí. Pasaron otros tantos, luego al Viper. Entonces, los cambios eran muy lentos. Entonces, daba tiempo de verlo, pensarlo, asimilarlo. Hoy tienes tu teléfono y en un año y medio ya no es funcional. Sí. Sigue sirviendo, pero ya no es funcional. ¿Por qué? Porque ya no le queda una aplicación, ya no le queda otra. Y cuando ves el nuevo modelo, ahora ya trae cámara. Y el nuevo modelo, ahora ya trae 2 cámaras. El nuevo modelo ya trae 4 cámaras. El nuevo modelo ya saca mejor videos que la cámara que tenías. Sí, sí, sí. Entonces, va demasiado rápido, pero a los chavos ya no les tocó esos cambios lentos. No. Entonces, están acostumbrados a cambios muy rápidos. Entonces, inteligencia artificial versión 1, versión 2, versión 3, sí, lo van adecuando sin problema en la parte de asimilación tecnológica. Pero nosotros estamos acostumbrados a cambios más lentos. Sin embargo, nuestra generación ya vivimos primero las computadoras personales, Sí. después el internet, después los teléfonos móviles, no los celulares. Y ahora la inteligencia artificial es otro cambio más. ¿Por qué? Porque todos los cambios han sido afuera, pero la parte medular de nosotros, adentro, eso no cambia. La parte de experiencia, las vivencias, capitalizar lo que te va sucediendo, hacerlo parte de tu vida, en eso somos muchísimo mejor que las nuevas generaciones, y no porque sean nuevas generaciones, porque están jóvenes, les faltan vivencias, les faltan experiencias, claro. y tristemente les falta mucho algo que nosotros sí tuvimos, que es la oportunidad de reflexionar. Porque antes, pues tenías más tiempo de reflexionar porque no tenías tantos distractores. Claro. Claro. Dicen que tienes que pensar las cosas para hacerlas y no hacerlas para después pensarlas, ¿no? Y muchos los chavos están súper acelerados y les dices, oye, estaba pensando, a lo mejor valdría la pena hacer una presentación, ya está hecha. Espérate, todavía ni te digo de qué, ya la hice, ya acabé. Y está bien, y queda muy bonita, con las mejores herramientas, ya trae una animación, ya te hizo un doblaje, ya. Sí. Y dices, pero, ¿dónde está? O sea, no te dije qué quería hacer, no te dije qué quería lograr, para qué público. Y esa parte de experiencia nosotros la tenemos. El mundo se ha enredado, nos han obligado, persuadido o motivado a vivir mucho afuera de nosotros mismos. Y ese es el problema con las nuevas generaciones. Nacieron ya con un mundo afuera. Entonces, les cuesta mucho trabajo el interiorizar. Y es algo que nosotros ya traemos. Entonces, si nos reivindicamos a vivir adentro de nosotros, entonces cualquier herramienta de afuera va a ser de muy fácil asimilación, porque esa herramienta de afuera la vamos a usar para apalancar el conocimiento interno, y entonces va a tener un super impacto. ¿Por qué a los menores de 44 no? Pues porque en primera no te hacen caso. Les dices, oye, mira, déjame explicarte, ya vi 6 videos aquí en TikTok, ya vi 4 Reels, ya vi 8 Shorts y ya hice 3. Todavía ni siquiera te empecé a explicar, sí, entonces no hacen sí. caso. Bueno, a mí no me hacen caso, seguramente a alguien más sí le harán caso. Pero ese es el tema. Creo que quien más lo necesita y quien más jugo le puede sacar son las generaciones más viejas. ¿Por qué? Porque tienen más experiencia, tienen más vivencias. Y eso es algo que puedes capitalizar mucho con inteligencia artificial. Excelente, Richard. Y la verdad es que lo he experimentado, a mí me encanta, la verdad es que no lo sé explicar tan bonito como tú, pero efectivamente, ¿no? La voy usando y yo le explico a mis hijos, es que necesitas tener una base de conocimiento, justo lo que acabas de decir, para sacarle ese jugo. Entonces,
hay veces que yo me siento tan satisfecha de lo que logro hacer de la mano de la IA, o sea, porque no es como que yo se lo pido y me lo hace, creo que ahí yo no tendría como tanta satisfacción, porque se lo pediste, ¿no? Pero cuando luego le doy una indicación, me da, y de lo que yo tengo acá dentro, digo, claro, ahora por aquí, ahora hasta me emociona, ¿sabes? Le sigo pidiendo y entonces yo voy así de, no, también está esto, pero esto yo ya lo saqué de acá, y le vuelvo a pedir, y juntos hacemos un trabajo que yo digo, ay, me da ganas de llorar, estoy tan contenta, porque es así, o sea, en lo que yo me podría haber tardado muchísimo más tiempo investigando, porque son dudas que yo tengo acá, se lo pregunto, lo armo, pero yo tengo todo un montón, o sea, y juntas lo vamos procesando y de verdad, sí llega el momento hasta que digo, ay, hacemos buen equipo, la amo tanto, o sea, pero me gusta tanto el resultado, nunca me ha pasado, porque eso es real, tal vez no le he sabido dar las indicaciones adecuadas, pero nunca ha pasado que yo le pida y me dé al 100 lo que yo necesito o lo que yo ya visualicé. Entonces vamos jugando y de eso se trata, ¿no? Y es de pronto a lo mejor un desafío con las nuevas generaciones que están acostumbradas a lo mejor a pedir y a recibir y hasta ahí. Sí. Nosotros vamos haciendo esta reflexión, este trabajo, ¿no? De, ok, sí, ahora por acá, ahora le vas experimentando, es ese juguito, ese sabor rico, ¿no? A mí me encanta, Richa. Ahora, cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido la aceptación que has tenido con este libro? Fíjate que muy agradecido, mucha aceptación, muy buena, excelentes comentarios y digo, la realidad es que lo leen y me queda claro que lo leen, porque así como ahorita tú me decías, oye, es que por acá leíste, por acá, me dicen, oye, es que en tal parte está súper bien, oye, está buenísimo el libro, y ha sido un abanico de personas, desde personas con pocos estudios, personas que traen doctorado en alguna cosa, empresarios, colaboradores, gente de función pública, gente de iniciativa privada, o sea, los que han tenido oportunidad de leerlo y que han tenido oportunidad de comentarme, han sido buenos comentarios, y más o menos en la misma línea, oye, el primer gancho es, ¿cómo se te ocurrió? Pero está padrísimo, porque eso hace que se metan a verlo, ¿no? Entonces se meten a verlo, y ya lo empiezan a leer, y el comentario es, oye, es que sí me sirvió, es que probé algo, y sí me funcionó, es que ya voy entendiendo, ya vi que no está tan difícil, y en fin, o sea, ese es el tema, los comentarios han sido buenos, el beneficio que está teniendo las personas es bueno, y eso realmente a final de cuentas es la médula del libro, o sea, poder reempaquetar algo que es del dominio público, como la inteligencia artificial y los refranes, en algo que le facilite a quien lo pueda leer, que le sirva de algo, ¿no? Sí, claro. Que además el entender esto también es una forma de vincularse con las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Porque de pronto dicen, tú tus cosas, dicen cada chango a su mecate, ¿no? Y eso es de ti, eso es de los chavos, lo mío es diferente. Y no, la realidad es de que podemos justamente vincularnos desde ahí, ¿no? Claro. Y es una forma justamente bien padre, una forma diferente de vamos haciendo cosas y que este libro nos los permite porque no topa en la teoría, o sea, jamás, sino que capítulo 1 ahora, ya te expliqué un poco, ¿no? Con esta sabiduría popular. Ahora pregunta, descarga la aplicación, métete a esta página, ahora pregúntale esto. Y entonces así como que, ¿en serio? Sin miedo, no come, y lo vas haciendo. Ahora pídele esto. Siguiente, ahora pídele esto, pero después de explicarte y está de verdad increíble. Y además yo quiero decirles desde mi propia experiencia, ¿no? Hay un capítulo en donde incluso te invita mucho a esta reflexión de, ¿qué tanto usas tú los refranes populares? ¿No? Te da toda esta historia, no nada más decía, es esta historia tan hermosa, ¿no? Los refranes populares, la sabiduría, los demás, las demás culturas, ¿no? Porque no es algo único, exclusivo de México, ¿no? Europa, Japón, todo, y te va diciendo, y que te das cuenta que nosotros usamos muchos de ellos, ¿no? También, y yo digo, sí, sí lo conozco, no sabía que era de Japón yo cuando lo estaba leyendo, ¿no? Y dice, ¿qué tanto los usas, no? ¿Crees que se están perdiendo? Y en ese momento, tú decías, Telma, hace ratito, ¿no? Es que cuando nuestros papás nos querían decir algo, llamar la atención, algo con una frasecita, y yo dije, oye, yo soy de la mamá de los sermones, ¿aquí me los resume? Porque no se me había ocurrido antes, y llevo 2 semanas, ¿no? Aplicándolo, y yo, mira, para eso tengo, y ahora es mi libro de bolsillo, porque, espérate, para eso encontré esta, ayer mi hija se cayó, mamá, que no sé qué, yo, no te preocupes, lo que no te mata, te fortalece.
Entonces, de verdad está bien padre. Y luego me dice el chiquito, ¿no? Para ese no tienes uno. Y yo, espérame, déjame voy para allá, ¿no? Me abro el libro. De verdad se ha vuelto como con mi Ajá. suegra, con mi esposo, con mis hijos, Sí. tema de conversación, pero desde esta parte muy padre de la cultura, de la IA, o sea, yo de verdad estoy fascinada, Richard, o sea, yo sí te agradezco que lo hayas escrito, porque insisto, no nada más es el ABC de, no es como IA para dummies, no es IA para dummies, es IA vista de una forma tan hermosa, o sea, de verdad tan que te hace sentir así, ¿no? La transición, la pasaste, cuando lo termines de leer seguramente, ¿no? Para todas estas nuevas, estas nuevas generaciones en la IA, digamos, pero estas generaciones seguramente van a decir, no dolió, ¿no? Como una inyección, no dolió, Nada. está cool, y ahora ya la uso, le saco provecho, Sí. ¿no? Ahorita ya hago como todo ese ejercicio maravilloso. Y a mí me encantaría rescatar algo que dijiste muy bonito. Gracias. Oye, soy muy bonito. Esta parte que dices humana, ¿no? O sea, Claro. nosotros esta parte entiendo, con lo que me acabas de decir, que somos dos generaciones que se están empalmando. La de la experiencia y la que ya da por hecho que ya están las cosas para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros en esa generación le tenemos miedo al uso de la inteligencia artificial, porque como bien dices, pues hemos transmutado este tema de la analogía a lo digital. Para nosotros nos cuesta trabajo, pero los niños ya vienen con este chip de adaptación que ya se te entregó aquí, ¿no? Y como dices, versión 1, versión 2 y mañana es la versión 500. Y nosotros venimos, televisión blanco y negro, color, teléfono, como bien lo mencionabas, todo esto, ¿no? Y hay una frase que dice aquí, el que no avanza se atrasa, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías dar a nosotros, esta generación de adultos? Que sí nos cuesta, nos da miedo por todo lo que hay precisamente al alcance, sobre todo los que somos papás, o todas estas situaciones que hemos visto de niños que tienen el acceso tan rápido, tan pronto, a tantas cosas que no favorecen para lo que tendría que sí ser ocupado, ¿no? A final de cuentas. ¿Cómo nos podrías tú ayudar a través de la dinámica de tu libro, sobre todo a los papás, a que le perdamos el miedo al uso de la inteligencia artificial y desde esta trayectoria, desde esta experiencia, cómo colaborar con estos niños chiquitos para que empalmemos lo humano con lo digital? Claro, y sí, y fíjate que toda la línea de pensamiento de nosotros es, hay que usar la inteligencia artificial para hacernos más humanos, Claro. ¿no? Porque luego de repente pasa, los chavos quieres interactuar con ellos y te mandan al carajo, ¿no? Pero lo me que no estás saben viendo, ellos Isabela. es que el carajo es la canastita que estaba en el mástil más alto de los barcos, que era donde subía la persona que más lejos veía. Entonces, sin darse cuenta, nos mandan a donde más lejos vemos y siempre vamos a estar viendo mucho más que lo que ellos, y no porque seamos más inteligentes, mejores, simplemente porque hemos vivido más tiempo. Y eso es lo que hay que engranar. Necesitamos aprovechar, al igual que cualquier generación desde hace todos los años del mundo, necesitamos aprovechar el ímpetu, la curiosidad, la fuerza, el hambre que traen las nuevas generaciones, pero las nuevas generaciones tienen que aprovechar la experiencia, tienen que aprovechar el conocimiento, las vivencias, La sabiduría. porque pues más habla el diablo por viejo que por diablo. Claro, claro. Entonces es mucho ese engrane de lo que necesitamos buscar. Necesitamos hacer este tema, y aparte es algo fabuloso. Hay un modelo que se llama la pirámide del conocimiento, donde empiezan los datos. Los datos es cualquier dato, una calle, un número de la calle, un nombre, un RFC, la altura, el peso, lo que sea. Cuando tú los acomodas, se convierte en información. Entonces ya pasó de ser los datos por ahí a ser Ricardo. Pues Ricardo, su peso, su estatura, su dirección, eso ya es información. Si yo junto muchas informaciones, entonces yo puedo generar conocimiento. Oye, todas las personas mayores de 60 años les pasa eso. Yo ya estoy generando conocimiento a partir de la información que fue basada en datos. Antes, nosotros teníamos que generar ese conocimiento. Entonces, pues, ¿qué? Y te ibas
a libros, te ibas a enciclopedias, si eras un hábil buscador lograbas encontrar lo que necesitabas, si no, no. Eso ya no los da la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué me da? La inteligencia artificial generativa es un intermedio entre no tener nada y acudir con el profesional. Por ejemplo, si yo de repente digo, híjole, ¿sabes qué? Es que últimamente me está costando mucho trabajo, o sea, ir a mi empleo. ¿Por qué crees que sea? Te va a decir, mira, pues lo primero que tienes que hacer es reflexiona sobre esto, pregúntate esto, checa si no, hazte unos exámenes para ver si estás bien de salud, ve con el médico. Entonces, es ese amigo que te aconseja con un modelo global. No, ni te aconseja para bien, ni para mal, ni te critica, te da una opinión. Entonces, eso te puede ayudar. Si le dices, oye, yo quisiera aprender esto, hazme un plan de estudios, te va a hacer un plan de estudios. Si tú le dices, oye, yo quiero ser mejor en mi trabajo, ¿qué puedo hacer? Te va a hacer un plan para ser mejor en tu trabajo. Si tú le dices, oye, estoy teniendo muchos problemas con mi hijo, es que me grita, se da de maromas cuando le mando algo, ¿qué puedo hacer? Te va a dar un muy buen consejo. Entonces, esto sustituye al terapeuta, al médico, al consultor, no lo sustituye, pero es un muy buen paso intermedio. Hay personas que no les alcanza para pagar el psicólogo, el psiquiatra, el médico, el terapeuta, el consultor, las flores de Bach, el Reiki, o sea, pues no te alcanza para todo. Entonces dices, mira, pues este mes hago esto y lo demás uso ChatGPT. Este mes hago esto, lo demás uso ChatGPT. Y entonces puedes ir avanzando de una manera muy buena, muy fácil. Y aquí viene la gran diferencia. Con la experiencia que tenemos, vamos a poder, como comentabas, Adriana, discriminar entre qué sí voy a usar, qué sí me va a servir y qué mejor no tomo, porque no todo lo que te dice, igual que cualquier asistente, consejero o consultor, no todo lo que te dicen lo tienes que seguir al pie de la letra. Claro. Tú tomas ese conocimiento que te entregó, lo mezclas con tu conocimiento experiencial y con tu conocimiento sensorial, y entonces ya tomas una decisión y vas a avanzar. Y eso yo creo que es lo más importante que tenemos nosotros. Podemos mezclar esas tres arenas de conocimiento, el generado con inteligencia artificial, con la experiencia y la intuición, y salen cosas muy buenas. Claro. Richard, con toda tu experiencia que ya tienes desde los 80s estudiando de inteligencia artificial, ¿sí es inteligencia? Porque ahorita hablábamos de datos, información, conocimiento. ¿Qué tan inteligente es la inteligencia? O sea, entendiendo desde ahí el concepto de inteligencia. ¿Es verdad esto que de pronto existe en el ambiente que dice, no, es que la inteligencia artificial nos va a rebasar? Y tenemos ahí, insisto, ¿no? Películas, la IA en donde, uy, ya el niño así hasta llora y todo, ¿no? O sea, ¿podremos llegar así que la realidad supera la ficción de pronto? ¿Y qué tan humano nos quita la inteligencia artificial? Mira, voy a empezar, bueno, voy a responder en 3 avenidas diferentes. Primero dices, oye, ¿nos podrías superar? Ya nos superó. Okay. O sea, ni te esperes, o sea, Okay. esa ya nos superó. Superamos. Pero aquí la pregunta sería, ¿ya nos superó en qué? Porque si tú te comparas contra cualquier tecnología que tenemos, siempre la tecnología es mejor que nosotros. Por ejemplo, un taladro pues, es mejor que yo para hacer hoyos, porque yo cómo los hago, con los dientes, con las uñas, pues el taladro es mejor. Y de ahí para lo que quieras, el automóvil, una patineta, una bicicleta, el avión. La rueda misma. ¿Sí? La rueda, el fuego, o sea, cualquier tecnología que veas, por ingenua que sea, es mejor que nosotros. Si no, ¿para qué inventas una tecnología que va a ser peor que tú? Claro. Mejor lo haces tú. Entonces, por ese lado ya nos rebasó. Ahora, primer punto. Segundo punto, oye, ¿va a ser más inteligente que nosotros? Pues yo aquí retaría a todos los grandes gurús de la inteligencia artificial a que me definan qué es inteligencia y qué es pensamiento. Okay. Porque de entrada, pues no hay un consenso. Tú pregúntale a un médico, a un fisiólogo, a un biólogo, a un psiquiatra, a un psicoterapeuta, a un psicoanalista, a un neurólogo, defíneme qué es inteligencia y vas a tener 30, 40 definiciones diferentes. Entonces no podemos comparar algo artificial con una definición que ni siquiera está consensuada y que aparte no acabamos de entender qué es inteligencia. A partir de meterme a estudiar inteligencia artificial,
me he metido a estudiar mucho inteligencia humana y hay algunos estudios, por ejemplo, bueno, antes se identificaba la inteligencia con el cociente intelectual, ¿no? Tu cerebro y las neuronas. Luego se vio que había inteligencias múltiples con Garner. Luego se vio inteligencia emocional. Bueno, he leído teorías, que son teorías, donde el corazón tiene un esquema de comunicación similar a las neuronas. Okay. Entonces dicen, bueno, es que el corazón tiene inteligencia, porque tiene algo similar. El estómago, o sea, toda la parte del estómago, también tiene algo similar a las neuronas, y todo se empieza a comunicar. Entonces, pues la inteligencia se termina en el cerebro, se extiende a todo el cuerpo. Hay otros estudios que he visto que toda la parte de la piel, por ejemplo, la parte sensorial que tienes te genera cierto conocimiento que se convierte en inteligencia. Entonces, pues, ni siquiera claro. Entendemos. Esa es una parte. Y luego también dicen, es que piensa y toma decisiones. Bueno, dime qué es pensar. Claro. Porque entonces no estamos queriendo comparar algo contra lo que no es. Y el punto más básico, toma decisiones. Claro que toma decisiones, pero no solo la inteligencia artificial toma decisiones, hay cosas mecánicas que toman decisiones. Por ejemplo, si tú pones una banda, una lámina, y entonces tú quieres separar los limones en 3 tamaños. Dices, oye, es que yo quiero guardar los limones que coseché en grandes, medianos y pequeños. Entonces tú puedes agarrar los cajones, los guacales de limón y decir grande, mediano, pequeño, grande, mediano, pequeño. O puedes hacer una lámina y ponerle primero unos agujeritos chiquitos, luego unos medianos. Entonces tiras el guacal por ahí, se van rodando los limones y los pequeñitos se van a caer en los pequeñitos, los medianos en los medianos y los grandes se van a seguir. Entonces ahí esa lámina inerte tomó la decisión de cuáles limones son pequeños, medianos y grandes. Wow. Y entonces, cuando pongo estos ejemplos, no, claro que no, pero tomó la decisión sin conciencia, pero tomó la decisión. Claro. Sí. Entonces, ¿por qué te espantas tanto que una herramienta de inteligencia artificial toma decisiones? Y me voy hacia atrás. El Excel toma decisiones cuando tú le pones que si esto, un if, si esto es mayor que esto, entonces esto, pues está tomando una decisión por ti. Está tomando una decisión por ti, pero tú le dijiste qué decisión tomar. Igual que los limones, igual que todo. Entonces, ¿que nos va a superar? Sí, claro, ya nos superó. Ahora, que el entramado de inteligencia artificial en un momento supere a la parte humana, habría que preguntar en qué. Y hay algunos ejemplos pues muy, muy simples. El cerebro humano, para pensar, procesar, almacenar y para funcionar, utiliza 12 watts de potencia. O sea, nada. Un carrito de pilas probablemente utilice un poco más. Pero un servidor, una computadora de inteligencia artificial que tenga medio desempeño similar, usa kilos y kilos y kilos de watts, es decir, usa mucha más potencia que un cerebro humano. Entonces, pues como que de repente el querer replicar al humano a partir de algo que es artificial, a mí me parece un ejercicio ocioso, porque sería como si, oye, vamos a inventar un avión, pues ¿cómo le hacemos para que el humano vuele? No, más bien vamos a ver cómo hacemos algo en lo que pueda volar, que el humano se pueda subir. Claro. Pues con la inteligencia artificial, a mi juicio, pues debería ser lo mismo. Claro. Oye, Richard, ahora me gustaría platicar, que nos dieras tu experiencia en función, por ejemplo, seguramente ha habido algún debate con estos detractores de la IA, ¿no? Y se han de poner buenísimos, ya me gustaría a mí estar ahí viendo alguno, pero ahorita lo que se me viene a la mente es incluso cuando estuvieron esta modita de las imágenes Gilby, ¿no? Y muchos detractores, estás desperdiciando, montón de agua y y entonces por ahí investigando yo, porque dije, sí, no, a ver, justo esto, ¿no? Está este discernimiento. Entonces yo me puse a investigar y veo, ok, ¿cuál fue la última película en Netflix que viste? ¿No? O sea, ¿cuándo fue la última vez que usaste YouTube? ¿Revisaste tu Face esta mañana? Ok, todo eso usa servidores y los servidores se enfrían igual. Entonces vienes acá a darte golpes de pecho por hacer una imagen Gilby, ¿no? O cualquier tipo de imagen, cuando
todos los días A estás diario, usando esto y en todo estás momento. haciendo exactamente lo mismo. Pero Claro. cuéntanos un poco acerca de esto, Richard. Y bueno, en ese punto, por ejemplo, en primera, la realidad es que los servidores y casi todo el esquema de enfriamiento de equipo electrónico se hace con ciclos de agua cerrada. Entonces es un agua, lo más fácil de ver son las torres de enfriamiento, que seguramente en cualquier industria ven unas estructuras que está cayendo agua así de un lado a otro, al que sigue, Pues eso lo que hacen es que el agua la pasan por las máquinas, se calienta, la suben y se enfría con el mismo aire del medio ambiente. Y son ciclos cerrados, no gastas nada de agua. Entonces, ese es un punto, a veces no entendemos la tecnología. Y el otro, olvídate de las computadoras. Si te tomaste un medio kilo de carne, de pollo, si te tomaste una coquita de 355, Las te deliciosas quemaste 10,000 carnitas. litros de agua. Claro. Entonces, Sí, es cierto. de repente no visualizamos el impacto que tenemos. Entonces, Sí. nada más, pues nos vamos contra el que el de junto dijo que estaba. Esto es naturaleza humana. Y por eso muchas veces, así, exactamente así, es como se hacen las masacres, los ataques, no, porque de repente van en una manifestación pacífica. Ajá. No, vamos todos bien, y entonces de repente alguien dice, ¿ya viste? Esos de allá dentro del restaurante se están burlando de nosotros. ¿Quiénes? Sí, ya, incluso salieron corriendo. Entonces el otro dice, sí, vamos, ahora vamos a romperle los vidrios al restaurante. Ahí Y va el resulta ataque. que el cuate ese que lo dijo ni tenía idea, no había nadie que se hubiera burlado de ti, y entonces todo el mundo se va con esa sabiduría de las masas, y entonces acabas haciendo unos desórdenes muy complicados, ¿no? Que la inteligencia artificial quita actividades de los empleos, claro, igual que todas las tecnologías, ¿no? O sea, cuando se inventó la luz eléctrica, los que trabajan de faroleros se quedaron sin trabajo, ¿no? Los que no sepan qué son los faroleros, antes de que hubiera bombillas eléctricas, pues las luces, las calles se iluminaban con velas. Sí. Entonces había un cuate que se llamaba farolero, por ahí hay una canción, ¿no? Sí, Del es farolero, cierto. que traía un palillo largo y entonces iba prendiendo las farolas de las calles para iluminarlas. Entonces, cuando llegó la energía eléctrica, pues ese cuate se quedó sin trabajo. Pero hubo alguien que tenía que hacer los postes, hacer la luz, cambiar los focos, darles mantenimiento, fabricar los focos. Entonces, se deshacen trabajos por un lado, se generan por el otro. Ese es un tema. Se espera que se pierdan, no sé si algo así como 90 millones de empleos con la inteligencia artificial, pero para poder generar todo lo que está haciendo la inteligencia artificial, se espera que se generen 170 millones de empleos. Entonces, insisto, de repente nada más ves de manera parcial un punto u otro. Ese es un punto. Lo de los empleos, bueno, ese es un punto durísimo que están atacando mucho. El otro, lo del consumo de energía, igual. El otro, toda la parte de la ética, la toma de decisiones, todo lo que comentan, y yo acá cuando hablan es que la inteligencia artificial tiene que ser ética, les digo, defíneme ética, ¿no? Claro. Porque la ética es personal. Claro. Yo tengo mi ética, tú tienes la tuya, Telma Sí, tiene la suya, totalmente. cada una de las personas que nos escucha tienen la suya, y no tienen por qué ser iguales. Y hablas de una ética, luego de una moral y luego de una cultura. De tal manera que entonces, bueno, va a ser ética o va a cumplir una moral en el contexto de alguna de las tantísimas miles de religiones que hay, Claro. o en lo que serían los países, o en las regiones, entonces, realmente de repente le quieres pedir cosas que ni siquiera uno hace. Y dicen, es que discrimina. No, pues la herramienta de inteligencia artificial, a final de cuentas, lo único que son un montón de datos, modelos matemáticos, complejos, avanzados, pero modelos matemáticos estadísticos, generalmente, probabilísticos, y un algoritmo, que es una serie de instrucciones. Entonces, pues esas tres cosas existen desde Pitágoras, pero eso ni es bueno ni es malo, o sea, nada más es. Entonces, si, por ejemplo, dicen, es que la inteligencia artificial se usó para seleccionar empleos y discriminó a las mujeres porque contrató
a 7 hombres y 3 mujeres. Y dices, bueno, ¿y quién le dijo eso? Nadie le dijo. Bueno, ¿cómo la entrenaste para eso? Claro. Pues le metimos todos los currículums de los 10 años de historia. ¿Y cómo están los 10 años de historia? 7 hombres, 3 mujeres. Entonces la herramienta de inteligencia artificial dijo, ok, pues así es como debe de ser, así lo hago. Si le hubieran puesto ahí una instrucción que dijera, independientemente de cuál es el balance entre hombres y mujeres, tienes que contratar la mitad de hombres y la mitad de mujeres, así lo hubiera hecho. Pero a veces son cosas que no nos fijamos. ¿Por qué? Porque no reflexionamos y estamos más emocionados en el hacer, que realmente primero pensar qué es lo que debemos ver, ¿no? En esta parte que tú decías del razonar, de hacer este ejercicio de reflexión, ¿no? O sea, el resultado es, insisto, pues lo que tú le pediste, ¿no? Y hay veces, por ejemplo, hay un término muy común que ahora a raíz de esta popularización de la IA he venido escuchando mucho, que es el famoso sedentarismo intelectual, que la IA está fomentando este sedentarismo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Richard? Eso también es fascinante, Adriana, porque el MIT se puso de moda hace un mes y medio, un estudio que hizo el MIT, donde decía que los que usaban inteligencia artificial no usaban su cerebro. Así es. Y los que no lo usaban más. Y todo el mundo, o sea, lo publicó el MIT, que ahorita yo no entiendo cómo fue que publicaron eso. O sea, la realidad, a mi juicio, es una vergüenza, y ahorita les voy a decir por qué. Y todo el mundo lo empezó a publicar. Entonces, yo repito lo que dijo él, y él repite lo que dijo el otro. Se hace una cadena de mentiras. Se hace una cadena de exageración. Entonces él dice, pues, yo voy a decir que aparte, no solo no piensas, sino que te hace más tonto. Y el otro dice, yo voy a decir que aparte te afecta la salud. Y yo voy a decir, y entonces cuando lees algo ya no sabes ni qué es verdad ni qué es mentira. El estudio lo hicieron con 54 personas. No puede ser concluyente con eso. O sea, hay 2 tipos de mentiras. La mentira y la estadística. Y la inteligencia artificial funciona con estadística. Si tú no entiendes, conoces, asimilas bien la estadística, si tú no tienes una buena muestra estadística, la estadística te va a dar una falla. ¿Por qué? Porque si tú dices, es que hice una encuesta en el centro comercial a ver si les gustaba mi producto. Y entonces salió que sí, el 95% de las personas entrevistadas les gustaba mi producto. Nada más que en el producto eran ahí palomitas ultra picosas. ¿Quiénes se acercaron? A los que les gustan las palomitas ultra picosas. Claro. Entonces, pues claro que todo el mundo iba a decir que sí, ya las quiero probarlas. Claro. Entonces, ese tipo de detalles que insisto, pues es estadística, es probabilidad. Si no entiendes bien la parte matemática, entonces corres el riesgo de hacerte bolas con eso, ¿no? Claro. ¿Que piensas menos? Yo te diría que piensas diferente. Ahora, claro, si tú, en lugar de ejercer tu función humana, ¿no? De pensar, reflexionar y tomar una decisión, dejas que la herramienta lo haga, entonces sí. Pero ya no es culpa de la herramienta de inteligencia artificial, tú tomaste la decisión de dejar a eso. Igual que cuando usas Maps o Waze para ir a algún lado, si tú vas exactamente como él te dice, a lo mejor no es la mejor opción. Muchas veces tomas la ruta y dices, no me late por aquí, no me voy para acá, porque en esa calle siempre hay hoyos, te asaltan, ahí está, si es menos tiempo, pero hay un semáforo que siempre está descompuesto, entonces no te dejan pasar. Entonces mezclas tu conocimiento con lo que te dice y tú tomas la decisión. Si dejas que tome la decisión la herramienta de inteligencia artificial, es cuando entonces pierdes la parte de, digamos, que tu libre albedrío. Pero esto no es privativo de la inteligencia artificial. Cuando tú dejas que tus papás tomen tus decisiones, tu pareja, tu jefe. Es tu responsabilidad. Pues entonces es lo mismo, nada más, pues estás cambiando de quién toma tus decisiones. Aquí pues tienes que tomar tu forma para tú estar tomando tus decisiones. Que aquí entraría algo bien padre que me gusta y que ya se nos casi acaba el tiempo, pero esta parte del pensamiento crítico, ¿no? Que efectivamente no es privativo desde que viene la inteligencia artificial, tú lo has dicho, ¿no? Desde que te unes a las masas sin pensar por qué, pero estoy aquí en la lucha. ¿Cuál era la lucha? Ajá. ¿No? ¿Y por qué vamos? Sí, destruyamos. ¿Por qué estamos destruyendo? Ok, sí. O sea,
pensamiento crítico. Y aquí a mí me gustaría que nos pudieras dar algún consejo, cómo fomentar el pensamiento crítico en nuestras nuevas generaciones, nosotros no dejarlo de fomentar, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la IA, sino al final es una circunstancia propiamente humana, pensaría yo. Sí, claro. Y aparte que los humanos siempre estamos en el modus queja, ¿no? O sea, siempre estamos quejándonos absolutamente de todo y pueden haber 10 cosas maravillosas de una persona, pero te inclinas por la peor, o sea, claro. y atacas, y vas sobre esa, y es la segunda vez que abro casualmente este libro, y mira, Y me mira, aparece llegué. esta página, porque todo lo que hemos venido hablando, no se preocupen, no tengan miedo. Aquí dice, ¿por qué la IA no reemplaza al humano? ¿No? Exacto. Entonces, viene muy a lo Pegado, que estamos claro. comentando, lo que refieres, que no se asusten, que no le tengamos miedo, que nos comprometamos a entender, a sacar la mayor productividad de esto y que nos digas, ¿por qué la inteligencia artificial también de igual manera no reemplaza al humano? Claro, bueno, aquí los dos temas. ¿Por qué la inteligencia artificial no va a reemplazar al humano? Porque simplemente son dos cosas diferentes. No, va a potenciarlo, sí, lo va a hacer mejor, sí. ¿De qué manera? Oye, ¿cómo puedo explotar eso? ¿Con un porqué? ¿Con un porqué? O sea, yo cuando hago consejos de administración y cuando le estoy enseñando a los consejeros que revisen los resultados de los directores generales, les digo, su palabra clave, su mantra es ¿por qué? Oye, ¿por qué facturamos más? ¿Por qué facturamos menos? ¿Por qué ganamos más? ¿Por qué ganamos menos? ¿Por qué tenemos más clientes? ¿Por qué tenemos menos clientes? ¿Qué podríamos hacer para tener más? ¿Qué podríamos hacer para tener menos? ¿Qué podríamos hacer? Entonces, el por qué te va a forzar a una interiorización. Oye, ¿por qué vendimos más? Ah, no, es que lo que pasa es que llegó un cliente grande. ¿Y por qué llegó ese cliente grande? Okay. Ah, no, es que lo que pasa es que pusimos una campaña de publicidad. ¿Y por qué pusimos esa campaña de publicidad? Entonces, con el por qué, porque hay una técnica japonesa que se llama los 5 porqués, Wow. ¿no? Si tú vas profundizando con esos porqués, vas haciendo que reflexiones en la causa raíz de lo que está haciendo. Eso es algo básico. Te contesta el ChatGPT y algo dices, ¿por qué me contestó esto? Me contestó eso porque mi contexto es diferente y entonces yo estoy en un marco de conocimiento diferente, o me contestó esto porque yo le pregunté mal, me expliqué mal, me entendió mal. Entonces, esa línea de por qué, eso te va a llevar a una interiorización y a una parte reflexiva. Eso te puede empezar a ayudar a construir precisamente ese pensamiento crítico, esa diferenciación humana, y aquí pues simplemente hay que ver el siempre usar la parte humana para potenciarte con la inteligencia artificial y no al revés, que uses la inteligencia artificial para sustituir tu parte humana, porque entonces sí, pues vamos a acabar en lo que muchos dicen que Claro. vamos a acabar. Claro, pero finalmente el origen es ese, ¿no? O sea, nosotros entonces hay que pensar. En las escuelas hay que enseñarles a pensar, que ese también fue un gran debate, ¿no? Claro, de que si en las escuelas se entregaban tareas hechas con la IA y cuál es, híjole, es que aquí nos podemos ir horas, ¿no? ¿Cuál es ahora la función del docente? Porque Claro. muchos han dicho, no, pues es que ya para qué estudias, ya todo lo tienes aquí. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? De pronto entramos a un bucle, pues es que solamente es información. Tú lo decías muy bien, ¿no? Es como esta parte intermedia en llegar al profesional, sí te puede decir 1000, pero la experiencia, ¿no? El compartir, el estar escuchando opiniones de tus compañeros, o sea, ahí es en donde está la riqueza y el verdadero conocimiento, no en un montón de datos, ¿no? Sino en cómo tú lo logras aplicar y ves cómo lo van a aplicar. Perdón, aplicando, ¿no? Sí. Sí, Ahora, podría Richa, ser como utilizarlo nada más como una herramienta, ¿no? Sino como no algo tan esencial para la vida. Si una herramienta muy amplia que te va a resolver problemas, que te va a resolver situaciones, pero solo eso, o sea, no verlo como en lo que te vas a apalancar para siempre, ¿no? Puede Es un ser de súper esta manera, asistente. ¿no? Sí, Ajá. es un súper asistente. La educación, pues no nos hagamos bolas, vamos a regresar al modelo socrático. O sea, hace 2500 años Sócrates decía, a ver, no se trata de que yo te enseñe, pues yo ya lo sé, se trata de que tú aprendas. ¿Cómo vas a aprender? Preguntándote. ¿Hiciste la tarea con inteligencia artificial? Padrísimo. Explícame cuál es la diferencia entre el punto 1 y el punto 2 y haz una comparativa con la noticia que acaban de publicar ahorita.
Entonces vas a forzar a la persona a que interiorice y que salga su experiencia y que vaya construyendo experiencia. Y para eso hay que hacerlo, porque gran parte del conocimiento que antes generábamos nosotros, ahora lo hace la inteligencia artificial. Entonces tenemos que brincar arriba para generar sabiduría a partir de sus conocimientos. Wow. Y hacernos más humanos. Claro, esa parte me emociona, ¿no? Porque luego yo me topo ahí con eso y es bien padre pedirle, ya, rápido. Pero de pronto yo me digo a mí misma, a ver, no, ¿qué más? Y entonces se siente bien rico cuando estás así, tú buscándole acá adentro y estás ahí desafiándote. O sea, la verdad es que hagan esos ejercicios, ¿no? No se queden, como decía Telma, con esta parte negativa, esta parte fea, ya no, estoy gastando un montón de agua. No, de verdad hay muchísimo, de verdad, muchísima sabiduría aquí, muchísimo. Es un regalazo, la verdad, es de que si quieren para el día del abuelo, un cumpleaños, regalen este libro. ¿En dónde lo pueden adquirir, Richard? Está en Amazon, gestiana.ai/al que madruga libro, y ahí viene un poquito la explicación de qué se trata, cómo están los capítulos, para que pues revisen algo antes de comprarlo, ¿no? Pero está en Amazon, está en formato electrónico, en Kindle para que lo puedan ver, o está en papel para que lo puedan comprar. Excelente. Yo ya llevo más de la mitad, se los recomiendo ampliamente. Y para finalizar, Richard, a mí me gustaría que nos dijeras, o que les dijeras a las personas que nos escuchan, yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando empezaban los celulares, bien decías, ¿no? Por lo que hemos pasado, ¿no? Me acuerdo que en ese tiempo existía, yo tenía mi primer celular, fue un Nokia, era un tabique, la antenota así que me picaba acá, ¿no? Ese Nokia, y yo se lo explicaba a mi abuelito, yo le decía, ya puedes aquí picarle, y nada más eran llamadas, o sea, olvídate de todo lo que se puede hacer ahora, ¿no? Y me acuerdo que él me decía, no quita eso, son cosas del diablo. Ándale, ¿ves? O sea, parte, ¿no? De lo que hemos vivido. ¿Qué le dirías a esas personas que siguen de pronto cerradas, con miedo, y dicen, hombre, eso son cosas del diablo? Mira, yo te dividiría la respuesta en dos partes. Casi todo lo que no entendemos es cosa del diablo, ¿no? Y la realidad es que si te pones a ver fríamente, no entendemos el 99.99% o más de las cosas que nos pasan. Yo les preguntaría, nos están viendo, nos están escuchando, ¿quién me podría explicar cómo es que aquí estamos hablando, moviendo, gesticulando, y cómo es que ustedes lo están viendo allá? La mayoría de las personas no tienen ni idea de la cámara, cómo se impregna eso en un mapa de píxeles, cómo esos píxeles los cambia a números, cómo esos números los cambia a ondas, cómo esas ondas viajan por un cable y luego esas ondas del otro lado de su teléfono se vuelven a ponerse. O sea, pero aquí la pregunta es, o sea, ¿realmente eso te agrega algún valor? No te agrega ningún valor. Como, pregúntese cualquier cosa, oye, ¿por qué aquí no se oye ruido? Por la decoración que está ahí, cómo funciona. Entonces, si te empieza a poner a ver, dices, pues la realidad es que yo solo sé que no sé nada. Claro. Entonces es eso, oye, sí, hay cosas que te mueven el tapete, la parte tecnológica, sí. Cuando la primera vez que se empezó a hacer fuego, pues la gente le tenía miedo, porque decía, ¿qué es eso? Claro. Y seguramente han de haber pensado, es del demonio, claro. ¿no? Pero pues lo mismo con cualquier tecnología, y estamos en la punta del iceberg de lo que vamos a ver todavía con inteligencia artificial. Wow. Entonces, pues hay que meternos, porque al que madruga, la inteligencia artificial le ayuda. Exactamente. Y aprendan, porque de verdad, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y yo me quedaría con algo que dijiste, que es esta parte de, no viene a sustituir, viene a potencializar, ¿no? Correcto. Me quedé pensando en esto que mencionabas, ¿no? Y digo, cuando existió el auto, la rueda, no es como de, ya nos vamos a poder transportar velozmente, cortémonos todas las piernas, ¿no? Niño que nazca le corta las piernas, al cabo que ya hay autos que nos van a, o sea, espérame tantito, ¿no? O sea, claro. Viene a potenciar, nada más. Entonces, no tengamos miedo, atrevámonos. Y yo la parte igual que me quedo es, vinculémonos con los jóvenes desde aquí. Y el canal para vincularse, de verdad, está aquí. Súper padre. Y desde todo, desde la tecnología y desde esta sabiduría popular que yo verdaderamente amé. Y repitiendo la frase, el que no se adapta, se atrasa. Ahí está. ¿Cómo te encontramos, Ricardo? Instagram, @experto IA generativa. Okay. Ahí estoy. Y ahí subo un tip de alguna cosa, cómo hacer un plan, cómo organizar una fiesta, cómo hacerte un plan de estudios,
Pues de un montón de cosas. Llevo 120 y tantos tips subidos. Wow. ¿no? Y diarios hubo uno. Cotidianas, uno. cosas cotidianas. ¿Sí? De lo del diario. Del que lo diario. usas para el diario. Diario. Para Perfecto. potenciar. Para ¿no? potenciar. Ahí está. No, pues muchísimas gracias, Telma, de verdad, yo me quedaba aquí horas y horas y horas platicando, Sí, ¿no? es Un tema bien enorme, fascinante. enorme. Y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venir a compartir. Creo que es algo indispensable que necesitamos todos, porque la IA es para todos. Totalmente para todos. Correcto. Con Entonces, eso nos quedamos. corran. Muchísimas gracias, Chava, en la producción. Y bueno, pues Gracias, aquí Chava. está. Gracias. Al que madruga, la inteligencia artificial le ayuda. Le ayuda.